Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Ahora vamos a los efectos del impuesto al valor agregado. La causación del impuesto la establece el artículo primero del impuesto al valor agregado, que en su fracción primero nos establece que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas o morales que en territorio nacional enajenen bienes. El impuesto se calculará aplicando a los valores que se señala la ley la tasa del 16%. Ahora, ¿qué se entiende por enajenación para efectos de la ley del impuesto al valor agregado? Bueno, pues el artículo 8 establece que se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal, en el artículo 14 que ya analizamos, el faltante de bienes de los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario. Es una presunción juristante. También señala que no se considera enajenación la transmisión de la propiedad que se realice por causa de muerte, donación, salvo que ésta se realice en empresas para las cuales el donativo no sea deducible para fines de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente. Ahora bien, cuando se hubiere retenido el impuesto, no se tendrá el derecho a la devolución del mismo y se estará lo dispuesto en el cuarto párrafo del citado artículo 7 de la ley. Esto es, se debe presentar declaración complementaria para cancelar los efectos de la operación, para esa excepción. Ahora, ¿cuáles son las enajenaciones exentas para efectos de la ley del valor agregado? El artículo 9 de la ley del impuesto al valor agregado establece que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: el suelo, las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice un autor, bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas, billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos de apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, moneda nacional y moneda extranjera, así como piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter, y las piezas denominadas onza troy, partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto, y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que generen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a la casa habitación o el suelo. Ahora bien, en la enajenación de documentos pendientes de cobro no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. Eso es muy importante. La de bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de certificados de participación inmobiliarios no amortizables cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en la Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Los lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material, siempre y cuando su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con público en general. La de bienes efectuadas entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido a territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de explotación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, IMEX, por ejemplo. Ahora, los momentos de enajenación. El artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado nos establece qué se considera, cuando hay una enajenación, el momento en que se causa esta enajenación. Bueno, pues ese momento es en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y disposición de bienes, se considerará que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en el que se pague el precio por la transferencia del título. En el caso de no haber transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes que estos títulos amparen a una persona distinta de quien constituyó dichos títulos. Tratándose de certificados de participación inmobiliaria, se considera que la enajenación de los bienes que amparen el certificado se realice cuando ésta se transfiera. Ahora bien, en el caso faltante de bienes en los inventarios, como ya lo vimos, también se considera como una enajenación para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. Se considera que se efectúa la enajenación en el momento en el que el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan dicho faltante, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero.
tratándose de donaciones por las que se deba pagar el impuesto en el momento en el que se haga la entrega del bien donado o se extiende el comprobante o transfiere a propiedad, lo que ocurra primero. Esta situación se verá más adelante en ese contrato respectivo. Ahora vamos a hablar un poco de casos comunes, ¿no? Que suceden día a día. ¿Se paga el impuesto al valor agregado por la venta de un automóvil si la enajenación la realiza uno comerciante? Bueno, en este caso la enajenación de automóviles usados por quienes no realicen actividades empresariales no causa el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque la persona no se dedica a una actividad empresarial. Sin embargo, el artículo 27 del reglamento sí nos establece el supuesto de que para calcular el impuesto, tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos por personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el impuesto, es decir, las que se dediquen a actividades empresariales, se considerará como valor el determinado conforme al artículo 12 de la ley. Esto cuando sea su operación habitual. En ese supuesto, el contribuyente al adquirir los automóviles y camiones usados deberá cumplir con los siguientes requisitos. Obviamente ahí sí debe efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo a nombre del enajenante y debe conservar la copia de la factura de una identificación oficial del enajenante y de los demás documentos en los que conste el nombre, domicilio y en su caso el registro federal de contribuyentes del enajenante, así como la marca, tipo, año modelo, los números de motor y la serie de la carrocería correspondientes al vehículo. Ahora, ¿se causa impuesto al valor agregado si se enajena una casa habitación? Ya lo vimos, el artículo 9 de la ley, fracción segunda, establece que no se pagará el impuesto por el suelo, así como por las construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para la casa habitación, o en su caso, la parte proporcional que se destina a casa habitación, si se destina a un comercio y así, bueno, entonces ahí sí, por la enajenación se causa un impuesto. Si el inmueble no es destinado a casa habitación, ¿se debe pagar? Sí, se debe pagar el impuesto al valor agregado si el inmueble no es destinado a casa habitación, de conformidad con lo que establece el 33 del reglamento de la ley del IVA. Ahora, nada más para terminar. Ya vimos el efecto fiscal de la ley del impuesto sobre la renta, el efecto fiscal de la ley del IVA, y vamos a hablar ahorita del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. También es una carga tributaria. De conformidad con el artículo 112 del Código Fiscal de la Ciudad de México, están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicadas en la Ciudad de México, así como los derechos. El artículo 115 del Código Fiscal nos establece qué se entiende por adquisición y nos establece todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al construir o liquidar la sociedad conyugal, por la parte que no se adquieren de masía, siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges. En las permutas, volvemos a este tema, se considerará que se efectúan dos adquisiciones. Ahora, ¿cuáles son las enajenaciones exentas de este impuesto? Bueno, pues los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público en la Ciudad de México y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio público de la Federación, así como los inmuebles adquiridos por representaciones diplomáticas de estados extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del estado solicitante y organismos internacionales en términos de lo dispuesto en el 133 de la Constitución. Pero este impuesto también nos maneja la aplicación de tasa cero. Y se aplica una tasa cero del impuesto establecido en ese capítulo en caso de la adquisición de inmuebles, de la adquisición de inmuebles se derive de una sucesión por herencia, siempre y cuando se acredite al menos uno de los siguientes supuestos establecidos en la fracción primera del artículo 115. Ahora, para el cálculo de este impuesto, pues está regulado en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y pues ya lo sabemos, nos ubicamos entre el límite inferior, límite superior, encontramos la diferencia. A esa diferencia se le aplica el factor de aplicación sobre el excedente que está al final de la tabla y a eso le sumamos nuestra cuota fija. Eso para el cálculo del ISAI. Ahora, ustedes van a decir, pero hablamos de la Ciudad de México nada más, o sea, este impuesto es donde más se paga, aparte de la Ciudad de México, es un impuesto local. Bueno, es importante señalar que de conformidad con lo que establece el artículo 124 de la Constitución, las facultades que no sean expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, o en este caso a la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias. Esto es,
los estados también tienen potestad tributaria, específicamente hablando aquí la Ciudad de México la tiene por el tema de la adquisición de bienes inmuebles, por lo cual depende de dónde se realice la transmisión del bien inmueble para conocer si existe o no impuesto local que grave esta operación correspondiente con respecto al ISAI. Ok, aquí tenemos una pequeña tesis. Me voy a permitir nada más leerles el rubro: impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el interés jurídico para reclamar en el amparo las normas que fijan sus elementos no recaen en la persona que materialmente realiza el pago. El interés jurídico es un tema bastante extenso, puede ser materia de otro curso, pero nada más nos vamos a limitar para que tengan en cuenta esa tesis, que de hecho es jurisprudencia. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.